Estamos entrando a la última etapa de producción de compensados. Como dijimos, las tres grandes líneas. La última línea corresponde a encolador, prensado o preprensado y todo lo que corresponde a la terminación del tablero, encuadrado, lijado y terminación propiamente dicha para su despacho y venta. Estas son las etapas principales que corresponden también a cada práctico: producción de láminas, secado, clasificación, encolado, ensamblado y lo que vamos a ver a continuación, lo que es prensado y la reparación y clasificación. El preprensado habitualmente es un equipo que está antes de la prensa, tiene como única función la de presionar todo un paquete de láminas encoladas que corresponden a cada tablero y en que en general corresponde a la misma cantidad de platos o aberturas que tiene la prensa. La principal finalidad es la de transferir el adhesivo, una mejor distribución de adhesivo en ambas caras. Simplifica el manipuleo del tablero. Van a ver en videos a continuación cómo disminuye sustancialmente lo que es la altura de un paquete de láminas encoladas para cada tablero de forma independiente para poder manipular y cargar en la prensa. Evita que al ser cargado se doblen o se plieguen las láminas. También evita la precura de la resina en caso de que haya baja humedad relativa. Es una presión baja, aproximadamente a 4 a 9 kilogramos por centímetros cuadrados, y tiempo de 4 a 9 minutos, depende cuando se libere la prensa principal. Vemos una preprensa activa con un paquete antes de preprensar con una altura superior y estando activado. Se aplica presión solamente sin temperatura a temperatura ambiente para después pasar al prensado convencional. Aquí vemos la salida de la encoladora y el paquete de preprensado. Fíjense cómo las dimensiones coinciden bastante bien. Eso es llevado a la preprensa y ahí se lo activa. Esta es la función que tiene. Fíjense cómo se comprime. Respecto a las prensas, número de aberturas de 6 a 50. Las más modernas tienen más aberturas. El sistema de carga puede ser manual o automático. Sistema de calentamiento, principalmente vapor de la caldera, aceite caliente. Parámetros del ciclo prensado: el tiempo de carga, fundamental, la presión, temperatura de prensado, tiempo prensado y una curva de prensado. Ahí pueden ver el controlador de una prensa moderna. Como vieron en física y en mecánica, una prensa hidráulica es un dispositivo que trabaja con el principio de Pascal. Este ejemplo que vamos a ver a continuación es cómo trabaja justamente la prensa. En el ejemplo, el émbolo aplica una fuerza F1 en el émbolo de pequeña sección, y esa presión, eso genera una presión. Todo el circuito es la misma presión y eso transmite una fuerza al émbolo 2, F2, que esa fuerza es proporcional al área. También es proporcional al área el desplazamiento. Es por eso que se dispone de un sistema de válvulas en las cuales siempre se va agregando líquido, aceite hidráulico al circuito, de manera de lograr un desplazamiento mayor de ambos émbolos, y en este caso el émbolo de interés, que es el émbolo 2. Y aquí concretamente es como una prensa hidráulica de tableros compensados, que tiene varios cilindros que trabajan en forma paralela. Siempre es importante tener en cuenta que uno lo que ve es la presión del circuito hidráulico indicado en el manómetro en color celeste, y no es la misma que la presión específica a la cual está sometida el tablero, que eso depende de la superficie del tablero. En la figura se puede ver una línea de producción básica o simple, donde es todo manual. Fíjense la alimentación de la encoladora por la parte inferior, izquierda a derecha, salen las láminas encoladas y eso es cargado en forma manual en la prensa, la cual sale en la parte de derecha a izquierda. Y aquí ven una animación de cómo funciona mediante estos dispositivos llamados elevadores de tijera, que tiene la función de que siempre la plataforma de carga esté a la altura de los platos. Como son muchos platos, la prensa, al ser accionada, al ser abierta, se desplaza hacia arriba. Entonces siempre ese dispositivo de arrastre, que ahí ven cómo se activa, que eso tiene tracción para cargar,
Eso tiene que ser elevado a la altura exacta de la apertura del plato, si no se va a producir atascamiento. Esto es un sistema un poco más moderno. En las industrias locales suele ser totalmente manual, digamos, los operarios tienen que directamente embocar en la abertura. Este es uno de los sistemas básicos de automatización. Fíjense cómo se va elevando. En este caso la prensa tiene varios platos y una vez que la prensa se cierra, se va acercando a la parte superior del piso. Por eso realmente está instalado en una fosa. En el video puede verse cómo se cargan los precargadores o los cargadores automáticos en forma manual, dos operarios, y ahí hay una animación cómo funciona esa prensa. El calor se transmite hacia la parte interior de la línea de cola, así que eso es una cuestión termodinámica de transferencia de calor. Lo que siempre se busca es reducir al mínimo el tiempo de carga. ¿Por qué? Porque eso es tiempo improductivo, tiempo que se deja de producir. Por eso es importante tener en cuenta que todo el tiempo transcurrido entre que se aplicó la cola y que se logró la presión específica es el tiempo de carga, que corresponde también a un tiempo abierto. Lo ideal es la carga rápida. Respecto a los parámetros que vimos anteriormente, son varios, principalmente la presión, la temperatura y la densidad de la madera. También hay otros aspectos que tienen que ver con el gramaje. Ahí podemos ver una interacción que hay entre cada una de las variables. Esta es una pantalla de un sistema informático controlador de la prensa. La prensa es uno de los equipos más caros de la industria porque requiere un control muy fino de todos los parámetros de producción, los tiempos de producción y especialmente lo que hace a los tiempos improductivos. He aquí los tiempos de prensado. El tiempo de prensado va a depender de la tasa de cura del adhesivo o cola, temperatura a la cual se prensa, distancia a la última línea de cola. ¿Qué es eso? El espesor del tablero. Gramaje, grado de extensión, eso significa qué porcentaje de otros componentes tiene, especialmente de agua. El tiempo transcurrido en ensamblado y el tenor humedad de las láminas. En proceso industrial podemos decir que para adhesivos de fenol formaldehído las temperaturas suelen ser de 140 grados y hay una relación de 1 milímetro por minuto. Si se logra incrementar esa temperatura, eso se puede mejorar y se puede reducir, que significa 0,8 minutos por milímetro. En adhesivos formaldehído, la relación es de 0,5 minutos por milímetro más 2 minutos de factor de seguridad. Este video es un video bastante largo, pero que debemos mostrar para que ustedes vean una prensa de 50 platos, 50 aberturas, de un fabricante regional aquí de Brasil, marca Omeco. Posiblemente esta prensa o una gemela hemos visitado en años anteriores a una planta Guararapes que está en Palmas. Fíjense cómo todo el transporte es mediante sistema de zorras por rodillos, no existe movimiento de autoelevador. Esto facilita mucho los aspectos de seguridad y todos los tiempos, y fíjense cómo descargado en forma manual ese alimentador. En este caso, debido a que tiene muchos platos, sería inviable poder alimentar en forma manual directamente la prensa, porque cuando se carga el primer tablero hasta el último va a transcurrir bastante tiempo. ¿Y qué va a ocurrir? Que la línea de cola se va a calentar y va a fraguar antes de someter a presión. Entonces, determinado nivel de prensa o determinada cantidad de platos, la prensa ya requiere sí o sí un sistema de alimentación. Fíjense cómo ahí ese sistema va alineando las cargas de los tableros y mientras se está prensando la carga anterior. O sea, en la prensa están introducidos 50 tableros que están siendo prensados a la relación que dijimos, más o menos 1 minuto por milímetro a 0,8 minutos por milímetro de espesor de tablero. Fíjense cómo ahí es cargado todo en forma simultánea. Eso es cargado directamente
a la prensa y al mismo tiempo se descargan los tableros ya prensados. Fíjense ahí se está cerrando la prensa, baja sustancialmente de altura porque ¿qué pasa? Se abre más o menos 6 o 7 centímetros y después cuando se prensa eso se reduce al espesor de tablero que suele ser 18 milímetros. Entonces se va acumulando la altura, por eso tiene grandes dimensiones. Esta prensa es bastante importante. Creemos que es la más grande del mundo cuando hicimos la visita a la planta de Guararapes en Palmas. Fue realmente impresionante. Las plantas locales aquí en Argentina suelen tener 12, 15 platos más o menos. Esto es un equipo muy moderno realmente. Es un fabricante aquí de la zona de Curitiba. Equipo de excelente calidad, incluso exportan a diferentes partes del mundo. Fíjense, ahí cierra la prensa y desciende el descargador. También dejamos este video en forma completa para que ustedes tengan una idea y puedan tomar los tiempos que requiere todo lo que es la operación de la prensa. Fíjense, en ese sistema está presurizando y se está cerrando y automáticamente están saliendo los tableros. Fíjense que salen con mucho vapor. Eso incluso lo riegan con agua para refrigerarlo. Fíjense cómo el agua es atomizada. Eso permite enfriar rápidamente el tablero y también constituye una comprobación de calidad. Pueden ver que los tableros tienen la dimensión bastante precisa. Esto es porque trabaja con otro sistema de armado de tableros. Automáticamente explote con láminas de la misma especie y con un sistema sumamente preciso en lo que hace al guillotinado mediante un sistema escáner, digamos. Por eso los tableros son mucho más regulares antes de encuadrar que las plantas locales. Todo esto, como vimos en prácticos anteriores, contribuye al rendimiento de materia prima y el menor consumo de adhesivos. Bien, estos videos son solamente introductorios. Ustedes pueden ver en internet. También invito a que vean la literatura, que lean el tema correspondiente, es fundamental. Un video más largo sería muy extenso y sería quizás no tan útil como que ustedes lo vean propiamente en internet. Pero siempre recalcar el tema de la importancia de que ustedes lean al respecto para ejecución de los prácticos. Los prácticos no son muy difíciles en términos matemáticos, pero requieren una lectura previa del proceso para saber qué falla es lógica, qué situación es lógica, qué situación es habitual, porque si bien la operación puede tener resolución matemática, en la vida real no existe. Y ahí es donde queremos involucrar todo lo que es la literatura con un planteo matemático que hace el ingeniero.